En Compensar les damos un cordial saludo y una grata bienvenida a nuestra charla que vamos a ver a continuación. Mi nombre es Javier Silva, soy médico especialista en medicina del deporte y les voy a hablar acerca de un tema que me parece interesante. ¿Cómo podemos nosotros aprender a leer las etiquetas que tienen los alimentos? Cuando hablamos de etiquetas es muy importante tener en cuenta de que lo que hacemos referencia es a esto que estamos viendo acá. Puede ser un rótulo, una inscripción, una marca, una imagen, una gráfica, que puede tener un marcado en relieve o incluso un hueco. Puede ser grabado, puede ser adherido, puede ser precintado o anexado al empaque. ¿Por qué es importante tener en cuenta las etiquetas nutricionales? Pues aquí vamos a encontrar toda la información acerca de los componentes nutricionales de cada uno de los productos que vamos a comprar. La etiqueta va a ser una herramienta útil para saber lo que estamos comiendo. Nos puede dar información acerca de los componentes que tienen cada uno de los alimentos, si son saludables o de pronto no tan saludables, si son adecuados para nosotros o para nuestro tipo de alimentación, y así conocer un poco más acerca del producto que deseamos consumir o que deseamos comprar. Pero ¿para qué utilizamos una etiqueta nutricional? Entonces vamos a ver que el tener una etiqueta y el saberla leer nos va a aportar beneficios a la hora de seleccionar nuestros alimentos. Primero que todo, y esto es muy importante, conocer tanto las fechas en que se elaboran este tipo de productos y las fechas de vencimiento que tiene cada uno de los alimentos. Vamos a identificar los ingredientes que tiene cada uno y adicional a esto los aditivos que en ocasiones pueden ponerse en cada uno de ellos. Vamos a ver también las características nutricionales de los alimentos, que en sí es lo que más nos va a interesar de la etiqueta, sus propiedades, si son saludables o no. Vamos a ver y aprender un poco también cuando vemos en nuestra etiqueta que dice libre de, bajo de, reducido de, fortificado con. Esto es muy importante también para saber si lo que estamos seleccionando está cumpliendo con nuestras expectativas. Y adicional a esto, desde el punto de vista nutricional, pues los componentes. ¿Qué tipo de nutrientes tienen? Si son los adecuados o al contrario están en exceso para nuestras necesidades diarias de alimentación. Y si los químicos que contienen pueden generar, digamos, algún tipo de alergia o problemas para nuestra salud. Pues vamos a tenerlo siempre muy en cuenta. Dentro de la etiqueta vamos a encontrar estos 5 puntos que vemos acá, que son muy importantes a la hora de definir si ese alimento nos está aportando lo que nosotros estamos buscando. Primero de ellos va a ser el tamaño de la porción, que casi siempre está en la cabecera de la etiqueta nutricional. Generalmente nos van a hablar de cuántas porciones tiene el alimento y estas porciones pueden ser medidas de diferentes formas. A veces vamos a ver que se miden en tazas, en pedazos, o también pueden dar la porción en gramaje de este tipo de alimentos. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de saber cuánto vamos a consumir de este alimento. Recordemos, también esto, toda la información nutricional de la etiqueta se basa en las porciones de alimento y por eso debemos tener en cuenta. Generalmente se hablaría de que una porción se utiliza en una comida o para una persona, sí, vamos a distribuir este tipo de alimento entre varias personas a la vez. Con frecuencia, un paquete de alimentos va a contener más de una porción, por eso debemos evaluar muy bien la cantidad. En este caso, tenemos una tablita que pues, me parece muy interesante, es una tabla sacada de la Sociedad Española de Nutrición. Esto ya viene desde hace un tiempo manejando este tipo de porciones, por eso vemos ahí la fecha. Y vemos aquí en la primera columna los grupos de alimentos. Entonces tenemos algunos cereales, las verduras, las frutas, los aceites, leches, carnes. En este caso se diferencia o se saca un poco lo que son las carnes de origen terrestre y los huevos y el pescado que sería carne diferente a esta. También tenemos los granos, los frutos secos, embutidos, incluso hasta los dulces y algunas bebidas. Estas son las recomendaciones o la frecuencia que se habla en cuestión de raciones o de porciones que deberíamos consumir o en el día o en la semana. Y estas, en la tercera columna, es más o menos el gramaje o el tamaño de la porción de cada una de ellas. Obviamente cuando son líquidos se miden en mililitros, cuando son sólidos se miden en gramos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces puede que no tengamos muy claro cuál es el tamaño que debemos consumir de una porción cuando estamos preparando nuestro propio alimento, pero sí podemos comparar como con lo que veíamos en la etiqueta en cuestión de raciones o de porciones. Tenemos en el segundo la cantidad de calorías que nos aportan los alimentos.
Para aquellas personas que de pronto no entienden muy bien el término de calorías, esta hace referencia a la cantidad de energía que nos va a aportar un alimento en cuestión de sus componentes. Principalmente las medidas de las calorías nos las aportan los carbohidratos, nos las aportan las grasas y en una menor medida, ya que casi nunca el cuerpo llega a este punto de utilizar energía de las proteínas, también este grupo de alimentos. Sin embargo, en cuestión de alimentación, vamos a tener siempre entre los dos principales mediciones de energía que nos aportan calorías, lo que son los carbohidratos y la grasa. Entonces, importante, las calorías que nos describe cada una de estas etiquetas, por ejemplo acá, va a ser medida por porción de alimento. Entonces, esto es muy importante porque si aquí nos están diciendo que tenemos 8 porciones, pues eso equivaldría a 800 calorías. Esto también vamos a tenerlo muy en cuenta porque, como les comentaba, si yo consumo más de 2 porciones de ese alimento porque me gusta, porque de pronto tenía mucha hambre en ese momento, pues tengo que tener en cuenta que si son 2 porciones, pues es el doble de las calorías que me están expresando aquí. Eso quiere decir que si yo como 2, serán 200 calorías. Adicional a eso, también nos van a indicar de este punto de las calorías cuántas de esas son derivadas de las grasas, ya que pues en cuestión de alimentación y lo que estamos viendo en la actualidad, existen en el momento algunas grasas que se considera que no son tan saludables y que se recomienda pues tratar de consumirlas en menor medida. Y por eso es importante conocer de ese total de calorías cuántas están determinadas por las grasas, que es lo que veríamos acá. Recordemos también, el que el producto no tenga grasas no quiere decir que no tenga calorías. Recordemos, los carbohidratos también nos aportan calorías y por eso debemos valorar muy bien este punto de cuánto nos está aportando. Adicional a eso tenemos en el tercer punto, en esto que vemos acá, que se va a ver en todas las etiquetas, habla del porcentaje de valor diario que tiene este tipo de alimento y cada uno de sus componentes. Entonces, en esta sección, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿Qué tipo de nutrientes tenemos? ¿Cuál es la porción? Y el porcentaje que representaría del valor diario. Eso quiere decir lo que necesito yo consumir de cada uno de esos nutrientes en mi día para mantener mi salud. Esa sería la representación. Ejemplo, si aquí me dicen que la grasa total es el 3%, quiere decir que estoy muy lejos de cumplir el total de lo que consumiría en el día. Por lo cual, si yo consumo una porción adicional de esto, no estoy excediendo las grasas. Sin embargo, recordemos las calorías. Adicional a eso, úsela por favor para escoger los alimentos que tienen altos niveles de nutrientes que no sean tan saludables o que puedan afectar su salud dependiendo de sus características físicas o de sus características en salud. Algunas personas que de pronto se encuentran haciendo algún tipo de manejo para bajar su colesterol o sus triglicéridos, pues deben optar algunos de ellos por bajarle al contenido de grasas o bajarle al contenido de carbohidratos. En cuestión de calorías existen unas recomendaciones a nivel mundial. Esto también va a depender mucho de las características de cada persona. Depende de mis características físicas, de cuánto peso, de cuánto mido, de mi edad, de si hago actividad física o no para la salud, que haríamos referencia al ejercicio, e incluso en mi trabajo si yo hago algún tipo de actividad. Lo que hemos visto en estos momentos, muchas personas han aumentado sus índices de sedentarismo, ya que su trabajo es estar mucho tiempo sentados frente al computador, y pues esto también debe tenerse en cuenta a la hora de determinar cuál serían mis necesidades calóricas en el día. Pero para redondearlo y para definir un poco, las recomendaciones hablan que en promedio, tanto hombres como en mujeres, se puede hablar de que las necesidades calóricas son de 2000 calorías al día. Entonces tengamos en cuenta, si yo ya me como 2 porciones de este alimento, del que tenemos en el ejemplo, estaría consumiendo 200. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque en el total del día no debo excederme de 2000. Entonces, muy importante. Sin embargo, vamos a tener en cuenta aquí que las necesidades nutricionales van a depender de eso que estamos hablando para saber cuánto se necesita. Aquí vemos una tabla para que ustedes se hagan una idea. Es aproximada, aquí lo refieren que en niños mayores de 4 años y adultos, donde se definen esos requerimientos o ese valor diario que veíamos en la sección anterior. En cuestión de energía ya lo vimos, de calorías, el aproximado es de 2000.
En cuestión de calorías derivadas de la grasa, aunque esto ha variado mucho de acuerdo a algunos tipos de dietas nuevas que vienen apareciendo, pero aproximadamente de estas 2.000 calorías, 585 se van a ver a la cantidad de grasas que yo consumo. Y vemos también el listado de otros tipos de alimentos. Obviamente la lista puede ser muy grande, pero estos son los ejemplos más comunes. En cuestión de grasa total, entonces me dicen el valor diario son 65 gramos, entonces yo voy a ver en el alimento cuánto me está aportando, cuánto porcentaje de estos 65 que necesito. Las famosas grasas saturadas, que aunque se viene discutiendo mucho si en realidad son las grasas malas o no, pues la recomendación dice no se exceda de 20. Las famosas grasas trans, que es a las que les denominamos como las grasas malas, las que generalmente afectan más la salud tanto cardiovascular como a nivel también del cerebro. No se han puesto muy de acuerdo en definir cuántos son las recomendaciones o cuánto es lo máximo que uno debería consumir, pero pues se recomienda que entre menos de estas grasas mejor. A nivel del colesterol, no exceder los 300 miligramos. En cuestión del sodio se ha discutido mucho también. Las recomendaciones pues, actuales hablan de que no debería uno exceder entre 4 a 5 gramos al día. En este caso hacen la recomendación de 2.4, pero efectivamente entre menos sodio consumamos en nuestra alimentación, pues mucho mejor va a estar nuestra salud. Evitamos riesgos también de enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Los carbohidratos también hay que tenerlos muy en cuenta. En cuestión de lo que es el gramaje, aproximadamente las recomendaciones son 300 gramos, sin embargo esto puede variar un poco también en el tipo de alimentación de cada persona, de nuestras costumbres y como les comentaba muy bien, en la actividad física que realicemos. Viene también la fibra es un componente que generalmente el cuerpo no degrada, lo adquirimos principalmente en lo que son los granos, los vegetales, las frutas, los frutos secos, y tiene una función importantísima, y es que ayuda a mover el bolo alimenticio, ayuda a mejorar el tránsito intestinal. En ocasiones también tiene funciones al disminuir la absorción de grasas, de absorción de colesterol, de algunos tipos de carbohidratos, así disminuyendo también riesgo de enfermedades. Puede mejorar o disminuir el riesgo de enfermedades como la diabetes, como problemas del colesterol, y también se ha visto que un buen consumo de fibra disminuye problemas como el estreñimiento o incluso la aparición de cáncer de colon. En cuestión de azúcares puros, que son parte de los carbohidratos, no existen en realidad recomendaciones específicas. Uno debe disminuir todo aquello que sean azúcares procesados y azúcares simples. En cuestión de proteína vemos igual, la recomendación diaria es de 50 gramos, algunas vitaminas también que son las más utilizadas en las etiquetas para que las tengamos en cuenta. Tenemos adicional a esto, dentro de lo que es el porcentaje del valor diario, un consejo muy importante, que es lo que vemos acá. Entonces, generalmente vienen los componentes grandes, después vienen los componentes más pequeños como los micronutrientes. Entonces, en cuestión de porcentajes, vamos a aprender que cuando se habla de que hay un 5% o menos, que es lo que vemos acá, va a referirse a que la cantidad de ese nutriente es bajo o es menor. Sin embargo, si excedemos el 20%, quiere decir que la cantidad de ese nutriente es alta. Por ejemplo, aquí vemos el sodio, se está acercando casi al 20%, quiere decir que es un alimento rico en sal, por lo cual debemos tener un bajo consumo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si yo decidí consumir alguno de estos alimentos, pues no nos vamos a limitar del todo, vamos a aprender a que la alimentación hay que regularla, de vez en cuando uno se puede dar gusticos, pero lo ideal es que uno no genere esos gusticos de forma regular. Entonces, si yo decidí consumir este alimento que tengo acá, y en el almuerzo, por ejemplo, que tiene un 20% del valor diario, quiere decir que en el resto de mis comidas, tanto el desayuno como almuerzo, pues debo buscar alimentos que sean bajos en sodios para contrarrestar pues eso que estoy consumiendo en este momento. Para tener también muy en cuenta, cuando vemos que tener un 5% o menos, pues quiere decir que tiene un bajo contenido de estos nutrientes, pues obviamente vamos a tratar de mirar que aquellos componentes que en exceso pueden afectar mi salud, como las grasas saturadas, el colesterol, el sodio, pues debemos tratar de buscar aquellos alimentos que tengan este porcentaje, si nos estamos cuidando de ellos, y buscar que el 20% más, o sea, que sean ricos en estos nutrientes, pues que sea de los valores nutricionales de aquellos que nos ayuden a la salud, como la fibra o como las vitaminas. Entonces, ¿qué es importante en este caso?
Limitemos los nutrientes que sean malos. Entonces, ya sabemos y se conoce que el exceso de grasas, como las grasas trans, pueden afectar la salud cardíaca, la salud del cerebro, toda la parte circulatoria. El exceso de colesterol también, aunque muchas veces se le hace mucha mala propaganda al colesterol. El colesterol es una sustancia que necesitamos los seres vivos para múltiples funciones. Empezando por la cubierta de la célula, la membrana que la recubre está compuesta por colesterol, e incluso muchas de las hormonas que nosotros los seres humanos producimos, las producimos gracias al colesterol. Pero siempre hay que tener en cuenta que todo en exceso es malo, por lo cual vamos a tener que controlar la cantidad de colesterol que consumimos. Igual el sodio, como ya les nombraba, vamos a tratar de disminuir la cantidad de sodio que consumamos en la dieta para no exceder esas recomendaciones que existen a nivel mundial. Ahora, viene la otra recomendación. Entonces, ¿qué vamos a comer o qué se recomienda comer bastante? Claro, tratemos de consumir aquellos alimentos que tengan mayor contenido de fibra. Ya vimos que es buenísima para el sistema digestivo, para prevenir problemas de colon, incluso para disminuir la absorción de grasas. Vitamina A, vitamina C, incluso la vitamina E son antioxidantes, ayudan a cumplir funciones también de protección en el organismo. Entonces tratemos de consumir aquellos alimentos que nos aporten más. El calcio, que lo conocemos generalmente hacia la salud de los huesos, pero es muy importante saber que el calcio aporta la salud del corazón, aporta la salud de los nervios, aporta la salud también de los músculos cuando hacemos ejercicio, entonces también hay que consumir. Entonces, estos nutrientes que son esenciales, que son saludables, pues debemos buscar la forma de consumir un mayor porcentaje. En este caso de nuestra tabla nos dice, mire, no tiene vitamina A, no tiene vitamina C ni hierro, pero tiene un porcentaje de calcio. ¿Qué quisiéramos que tuviera un poco más? Pues que tuviera más del 20%, sin embargo tiene por lo menos un nivel mayor al 5%. Esta es una tabla muy importante porque en ocasiones nos encontramos también con algunos empaques que nos dicen esto. Mire, este tipo de alimento o esta gaseosa es libre en calorías, o es baja en calorías, o es reducida en calorías, o es liviana. Es muy importante tener esto en cuenta porque esto se mide para todos estos tipos de nutrientes, tanto calorías, grasas, colesterol, azúcar y sodio. ¿Esto qué significa? Entonces vamos a ver. Cuando es libre, se hace una proporción y se habla de que en cuestión de calorías va a tener menos de 5 calorías por porción. Recordemos que esto es muy importante, que es por las porciones que tenga el alimento, no es en el total del alimento, sino en cada una de sus porciones. En cuestión de grasas, si es libre va a tener menos del 0.5%. Si es grasa saturada, igual también se mide en 0.5%. En el caso del colesterol, menos de 2 miligramos, azúcar 0.5 gramos y sodio menos de 5 gramos. Entonces, es la regla de los 5 cuando nos habla del libre. En el caso de bajo, entonces va a tener mucha más cantidad en comparación con el libre. Podemos ver la diferencia. Si este tenía 5 calorías, este va a tener casi 40 y es muy importante. Las grasas casi que se sextuplican en este caso. En el caso del colesterol, aumenta 10 veces el colesterol. En el caso del azúcar, esto va a depender un poco de los nuevos estándares que se manejan, por eso no se habla de bajo en azúcar, sino se hablará de reducido, que es el excepto que existe acá. Y en cuestión de sodio, miremos, 140 miligramos de sodio. Cuando hablamos de reducido, entonces ya está como entre la mitad de este y se está acercando más o menos al 25% de las, recordemos, del consumo diario que requeriríamos. Y en el caso de livianos, que casi no se utiliza mucho aquí en Colombia, se acerca casi al doble de lo que sería reducido. Entonces, pues si vamos a optar por algún tipo de alimento, tratemos que sea libre o bajo, que son los que menos cantidad van a tener. Ahora bien, en cuestión de recomendaciones, entonces, ¿qué deberíamos comer más y qué deberíamos comer menos? Pues ya lo hemos hablado. Comer más aquellos nutrientes que van a afectar de forma positiva mi salud, que la van a impactar de forma positiva generando beneficios. Entonces, ¿cuáles son aquellos? Los micronutrientes, vitaminas, no importa cuáles, fibra, esto es muy importante para aquellas personas que requieran también un consumo mayor, cuando quedamos un poco cortos de lo que son frutas y verduras, aquellos alimentos que nos aporten fibra también son bienvenidos. Y en el caso del potasio, pues aquí nos hacen la recomendación que es opcional porque va a depender también de las características del alimento y pues de las necesidades. Generalmente el ser humano y más en las ciudades es poco probable que sea propenso a tener déficit de potasio.
En el caso de aquellos que hay que comer menos, pues lo mismo, aquellos que hablábamos que pueden afectar nuestra salud a futuro, ¿cuáles serán ellos? La recomendación pues es tratar de disminuir el consumo de grasas, principalmente nos vamos a ir como al apartado de las grasas saturadas, que son las que menos debemos consumir, colesterol, sodio e incluso los carbohidratos, tenerlos en cuenta. Entonces, para finalizar, tenemos aquí el resumen de lo que acabamos de ver. Siempre vamos a tener, iniciando nuestra etiqueta, todo lo que habla de tamaño y porciones. Recordemos que un alimento puede tener más de una porción, entonces cada uno de estos contenidos que nos definen acá estarán evaluados en su porción. Recuerden, si yo consumo más de 2 porciones, pues estoy consumiendo el doble, el triple de esas cantidades de calorías y nutrientes. Sigue lo que era el valor diario, el porcentaje de valor diario. Recuerden que esto hace referencia a las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos y qué tanto nos está aportando ese alimento en su momento. Por lo cual, pues muchos de ellos no nos van a decir que están aportando un porcentaje de 100%, porque en realidad no lo va a hacer, eso lo hacemos en el transcurso de la alimentación de nuestro día, pero sí es muy importante tener en cuenta que si algunos de ellos están generando un aumento del aporte y es bastante alto, por ejemplo mayor al 20%, pues quiere decir que es una quinta parte de lo que yo debería consumir en el día. Entonces tener en cuenta sobre todo aquellos nutrientes que no sean tan saludables, tratar de las otras comidas disminuirle un poco a su cantidad. Adicional a eso, pues ya hablamos la cantidad por porción, me da a definir cuántas calorías me aporta cada uno de ellos, y hay calorías que van a estar derivadas de lo que son los carbohidratos y las calorías que son derivadas de las grasas. Esto es muy importante porque desde el punto de vista bioquímico, los carbohidratos nos aportan menor cantidad de calorías que las grasas, sin embargo, por nuestras características nutricionales y de pronto por nuestras costumbres propias de nuestro país, tendemos a consumir muchas más carbohidratos en nuestra alimentación de lo que es recomendado, entonces pues, es importante tenerlo en cuenta. Cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga, pues también se puede evaluar, digámoslo así, muchas de estas etiquetas también tienen información de las empresas fabricantes por si uno quiere llamar y resolver alguno de estos tipos de interrogantes. Entonces, esta era toda la información que les quería presentar. Espero que haya sido de su interés, que nos sirva la próxima vez que vayamos a mercar para poder definir si hay algún alimento que consumimos de forma frecuente que pueda estar afectando de forma negativa a nuestra salud, para que lo cambiemos por aquellos que tengan un menor contenido de esos nutrientes que pueden afectar y un mayor contenido de los nutrientes que sean saludables. Me despido y pues agradecerles que estén con nosotros.